Bienvenidos a Entre Líneas con William Herrera. ¿Les suena Plataforma Ciudadana? ¿Qué es una plataforma ciudadana? ¿Cuántas plataformas hay en Santa Cruz y en Bolivia? ¿Cuándo empezaron a formarse y a ocupar un espacio a la plataforma? De eso vamos a hablar. ¿Con quién vamos a hablar? Vamos a hablar con Annelín Suárez. Annelín Suárez es una activista muy conocida en el medio y que lleva mucho tiempo en esta actividad. Estos movimientos que le han dado vida y que en un momento salieron a reducir, como sobre todo a partir del referéndum del 21F, creo, en todo caso ya no lo dirá. Annelín, ¿cuántas plataformas hay en Bolivia? Bueno, en Bolivia hay muchas plataformas en este momento, pero lo que marcaron el 21F, Ahí comenzaron. comenzaron el 21F, el respeto por el referéndum, por decirle no a la reelección, comenzaron 5 o 6 plataformas que marcaron a nivel nacional. Entonces vimos que era necesario la unidad, pero de una manera improvisada, y las plataformas nacieron a una manera muy particular. ¿A quién se le ocurrió la idea de la plataforma? Si es que se puede saber. Yo creo que se puede atribuir a la juventud de ese entonces, una camada de jóvenes entre 19 a 27 años, esa juventud que estaba, que venía después de la juventud de las luchas autonómicas, venía esta camada de jóvenes que necesitaban hacer algo por el país y ver la situación donde se encontraba, donde estaba llevando en ese momento Evo Morales, con todo el tipo de abuso, de abuso a la Constitución, de las reelecciones. Entonces, las plataformas se agruparon y en Santa Cruz nace con más fuerza. Entonces, las articulaciones fueron maravillosas porque había un buen espíritu de amistad, de lucha y sobre todo de perseverancia, de querer hacer algo en adelante. ¿Cuál era el objetivo o los objetivos de este caso de la plataforma? ¿Todas tenían más o menos lo mismo o hay alguna matización entre una y otra? Lo que se puede decir en este momento que las plataformas nacen justamente porque no querían que se siga violando la Constitución y el respeto al referéndum del 21F. Ese era el objetivo central. Quizá exactamente eso era lo que nos unía y no habían como se encuentra ahora diferentes puntos. En el 2016-17 eso era lo que se peleaba, lo que se luchaba, y en base a esas circunstancias, a ese objetivo, se armaban diferentes estrategias para poder concientizar a la gente en una lucha de resistencia pacífica, pero duró años. Para que llegue a pasar lo que llegó en el 2019, fue un trabajo de muchos años, tanto logístico como territorial, que se venía haciendo en diferentes formas y que luego de comenzar con 5 o 6 plataformas, pues llegaron a ser 30, 60 plataformas de diferentes partes. Bueno, la plataforma se realizaba según la persona que estaba cerca de uno, ¿no? Yo me siento bien en un grupo, puede ser un grupo de amigas, como en su momento nacieron las Cuñambarete, de mujeres que salieron a luchar, puras mujeres. Luego salió la resistencia cuñas, luego salieron las resistencias femeninas, las cuñas mercados, ríos de pie. Mi plataforma se llamaba Las Calles Bolivia, que me recuerda había diferentes plataformas. Bolivia dijo no, también había otras plataformas, ¿no? Pero las que más sonaban eran esas, las que más sonaban era esa. Bien me recuerdo Todos Queremos Ser Presidente. Era otra plataforma donde hoy hay personas que han salido de ahí y que son analistas políticos, que son jóvenes muy preparados. Está nuestro amigo Arturo Mendívil, María Belén Mendívil, María René Camacho, Luisa Nayar, Laura Rojas. Todos somos de esa lucha fuerte de calles. ¿Y siguen con las mismas ganas de luchar como cuando nacieron? Creo que sí. Desde sus diferentes espacios hemos venido trabajando, no en el objetivo que teníamos, pero haciendo patria. Algo que me llamó la atención allá por los años 2017, era que donde iba Evo Morales en el exterior, en Italia o en Canadá, si mal no recuerdo, aparecía una plataforma con Bolivia y dijo no. Así es. ¿Y cómo se podía haber hecho eso? ¿Cómo se pudo haber hecho eso?
Bueno, Estamos hablando de Italia y estamos hablando de Canadá. justamente tenemos una Es lo que me amiga, acuerdo en este momento. sí, tenemos una amiga que esta amiga llevaba un nombre de una plataforma, no me recuerdo cuál, pero era una plataforma que justamente vive en Italia, en Roma, y estaba llegando una parte del gobierno de Evo Morales y ellos llegan ahí hasta el Vaticano y gritan, ¿no? Se sacan las poleras. Pero esto nace, querido doctor, en Cochabamba, en los Juegos de Sur. Ya. Algo muy histórico, justamente No, pero nosotros... yo te vi en Cochabamba Sí, y estaba con la polera y la policía te quería hacer quitar la polera. eso fue creo que fue algo muy emblemático, porque Cochabamba era un lugar donde nadie podía tocar Evo Morales, después de lo que había pasado con el joven eh, Cristian, que lo habían matado de una manera cruel. eh, la mayoría de jóvenes activistas tenían temor de Cochabamba. Ya. Entonces llegar al lugar de Evo Morales, al corazón mismo de Evo Morales, donde nadie se atrevía a hacer nada, creo que no, era un sueño muy, muy inalcanzable, ¿no? Y de la noche a la mañana ya nosotros veníamos trabajando justamente con una coordinadora que se llamaba la Coordinadora por la Democracia, y esa coordinadora aglutinaba a todas estas plataformas para que tengan un mismo sentido y podamos hablar en una sola voz. Y bueno, dijeron, nos vamos, ya. No quisieron ir algunos y tampoco a mí me estaban dando permiso de ir por el peligro que se podía suscitar en Cochabamba. Pero en Cochabamba ya habían plataformas que ya estaban agrupadas. Solamente que, y esas plataformas, estaba, me acuerdo, Gustavo Aguilar, un joven activista, y otras jóvenes más, ya eran muy reconocidos. Entonces la policía en ese entonces nos tenía muy, muy vigilados. Ya hacían, ya estábamos todos identificados. Entonces, me recuerdo que le dije, por si acaso me iba a llevar la polera, por si acaso, y como yo soy friolenta, cae el sol en Cochabamba y me voy a ir nomás con la chompa. Y cuando llego era increíble, era una curva tomada por la policía, estaba todavía vivo nuestro querido amigo Sammy Swartz, y me dice, ¿qué haces acá? Me dice, yo le digo, nada, ya él con miedo, ¿no? Solamente vine a ver cómo estaba en la inauguración. Y me dice, no te creo, me dice. Entonces le digo, sí, créeme. Y él me dice, voy a estar atento. Y él manda a alguien de los tiempos para tomar el control de esa curva norte. Entonces, cuando dijeron todos que iban a gritar, que estaba viniendo el presidente de Paraguay en esa inauguración, y no, nadie gritó. Y como yo vi que nadie gritó, yo me desesperé y dije, ¿cómo es posible que nos callen? O sea, salió esa rebeldía, ¿no? Vengo de tan lejos para venir a mirar una curva, me puedo quedar en la Caldera del Diablo, que es más cerca de mi casa, y estar feliz, ¿no? No, yo me saco la polera, me voy y me saqué la polera y empecé a gritar, y sorpresivamente, esto me lo decía Sammy, me hizo, cuando estaba vivo Sammy, me dice, Anelín, el estadio completo gritaba, Bolivia dijo no. Era un grito unísono, así. Bolivia dijo no. Entonces, de ahí sale el sentimiento de que en todos los lugares se gritaba el Bolivia dijo no. Una suerte de consigna. Era una consigna, y le cuento que en ese momento mucha gente me defendió, pero vinieron los abusos, ¿no? Nos apagaron las luces del estadio y desde ahí yo no puedo viajar nunca más a Cochabamba por tierra, porque siempre son las amenazas, son las peleas, entonces no me dan yo no tengo la seguridad en mi propio país de poder viajar por tierra a Cochabamba. Desde ahí, porque me dijeron, vos no vas a venir acá. Inclusive el gobernador Canelas me dice que ninguna camba podía venir a gritar a Cochabamba, Bolivia. Dijo, no, que no somos dueños. 2017, 2018, por ahí. 8, 7, 8. Así fue duro esos temas. Entonces, en las inauguraciones donde iba Evo Morales, por ejemplo, en Potosí, ya las plataformas iban ya más empoderadas, si se puede decir la palabra, ¿no? Con todo el sentimiento, y se mezclaban en los movimientos sociales y gritaban Bolivia dijo no, y así un país entero se sumó a esta lucha donde tuvimos los resultados del año 2019, pero fue un trabajo sistemático, logístico y territorial de mucha concientización, mucho trabajo. Antes del 19, después también te vi con Bolsonaro en Brasil.
Sí, la etapa de Bolsonaro fue una etapa muy bonita porque resulta de que para que yo me venga a Bolivia a luchar es justamente porque mi esposo había salido al exilio. Entonces, esa necesidad de dejar de ver que los problemas los solucionen otros no es para mí. Yo necesito tomar con mis propias manos y ser parte de la solución del problema. Y me dice, yo le dije, lo siento mucho, yo no puedo esperar aquí, en Brasil, necesito hacer algo por el país. Y había mucha indecisión de él por el temor, porque él ya había sido perseguido, tenía le adjudicaron caso de terrorismo, era un paz presidente de la Unión Juvenil Cruceñista, entonces era muy difícil permitirme venir aquí. Y bueno, yo lo hice. Y en ese entonces, esa condición de exiliado político nos tocó en un momento crucial en el 2015-2016, cuando se hablaba del impeachment de Dilma Rousseff. Y nos tocaba en las calles. Entonces nos apegamos a personas que tenían justamente esa lucha de cómo luchar contra la izquierda, contra todos estos crímenes que venían haciendo el Partido de los Trabajadores y contra la corrupción de Dilma. Allá se llamaban los indignados. Allá se llamaban las Rúas, estaban en una parte existía un grupo que se llamaban los Indignados, había otro grupo que se llamaba Resiste Brasil, Yeah. y habían bastantes grupos fuertes que se llamaban, más que todas las partes con la bandera de Brasil que tenían esos nombres, ¿no? Pero el movimiento MBL, el movimiento Nas Ruas, y así. Entonces nosotros, me acuerdo muy bien que estábamos con mi esposo y estábamos ahí mirando cómo hacían sus luchas, porque se salió un país entero. Y nos encontramos que toda esa gente que estaba a la cabeza de esos movimientos, de esas plataformas, esa gente hoy por hoy son diputados estaduales, diputados federales y, y fueron presidentes de la República Federativa del Brasil. Nosotros tenemos una gran amistad con Eduardo Bolsonaro, con Carla Zambelli, con la doctora Janaína Pascual, que fue la abogada de la escuela de la Universidad de Sao Paulo, que ganó el juicio del impeachment. Entonces, prácticamente nos abrazaron y se identificaron con nuestras luchas de lo que ellos no querían llegar a someter al Brasil. Y fuimos como los mimados, como sus hijos de ellos. Y nos ayudaron bastante y esa fue las primeras clases políticas que yo tuve, donde me capacitaron a entender muchas cosas que se podían hacer con el sentimiento y con la fuerza y la energía de las masas, porque estábamos prácticamente en una desolación donde no está nadie de los líderes contrapuestos de la izquierda estaba haciendo absolutamente nada para poder canalizar esa energía. Entonces empezaron a trabajar en los parlamentos libres, que se llamaban parlamentos parlatorios Brasil, bajo toda la escuela del profesor Olavo de Carvalho. Entonces, ahí es donde se hace un foro, me dicen en el INC, necesitamos hacer un foro y que ustedes empiecen a entender cómo esto se va a manejar de aquí adelante. Y se llamaba el primer Foro por la Democracia y fue donde estuvieron personas exiliadas. Ese fue el último foro que estuvo el senador Roger Pinto, que lo invitamos, me recuerdo que él estaba muy feliz de que se haya realizado en Brasilia esto, y fue también el doctor Tapia Pachi, que estaba como el juez exiliado, las personas que eran parte de María Corina Machado, María Teresa Velandria, que anteriormente estaba como cónsul venezolana en Brasilia, y así muchas personas emblemáticas de la lucha, fue también el Tata Marcial Fabricano. Entonces eso fue todo llevado para allá. Usted tiene roce internacional, y si allá fue la escuela, en todo caso se graduaron en el 2019 acá. Así es. No, inclusive mucha gente desconoce esta historia porque me recuerdo muy bien que ya desde que se dio el tema de que se iba a hablar de la reelección de Evo Morales y todo esto,
estaba el gobierno de Michel Temer todavía y Jair Bolsonaro estaba de diputado federal. Nosotros estábamos en pasillo con Carla y le digo, diputado, le cuento que esto acaba de pasar en Bolivia. Y me dice, no puede ser, Bolivia, me dice, porque me decía Bolivia, ¿no? Vamos a darle una fuerza, me dice. Y él empezó a hablar sobre estos temas que eran una agenda de Jair Bolsonaro, sobre la manera de cómo se estaban ganando los espacios culturales a nivel internacional desde el Foro de Sao Paulo. Y lo da el mensaje y me dice, y fue como algo mágico que pasó, y me dice así, ¿no? Ustedes están aquí por algo, me dice. Y yo le digo, sí, yo creo que estamos por algo, le dije. Y me dice, Anelín, ¿vos quién estás viendo aquí enfrente tuyo? Me dice el diputado en ese entonces. Yo le dije, algo en mí nació, le dije, yo estoy viendo al próximo presidente del Brasil. Le dije. Sí, una cosa De la espontánea, nada, de la nada, de la nada. Y me recuerdo que a él se le aguaron los ojos y Carla, que era activista, que hoy es diputada federal, y me dice, wow, esto está muy fuerte, me dice. Yo le digo, sí, yo le dije, pero ¿sabe qué, diputado? Le dije, cuando usted sea presidente no vaya a hacer que se olvide de nosotros. Y me dijo, yo no me olvido. Y me dice, te voy a hacer un video, me dice. Y lo hace el video y lo deja y lo suben a YouTube y es público. Entonces, hasta el sol de hoy, Jair Bolsonaro sí ha cumplido su promesa, porque después que él es presidente, siempre trató de ayudar de innúmeras veces a Bolivia, de muchas formas. Entonces, en el tema de todas estas luchas, sale que los garantes de la Constitución Brasil. era Brasil y Colombia. De la no reelección. De la no reelección. Por eso es que también Colombia hace la consulta al sistema interamericano. Exactamente. Y eso nace por una iniciativa que nosotros buscábamos cómo activarlo. Y estaba ya Luis Fernando Camacho, ya había salido el doctor Fernando Cuellar del Comité Pro Santa Cruz y ya había asumido Luis Fernando. Un poquito, ¿las plataformas nacen también cerca del comité o se insertan en el comité? ¿Cómo es esa parte? Eso es un tema muy interesante y me gusta que me lo haya tocado, doctor, eso, porque nosotros necesitábamos, exactamente, nosotros sabemos que la Casa Moral de los Cruceños es el Comité Pro Santa Cruz y que había sido duramente golpeado por el tema del caso terrorismo. El comité estaba totalmente muerto por el temor que le habían hecho, por todos los líderes exiliados, había muchas persecuciones políticas, judiciales, y eso es lo que quería, desestabilizar el gobierno. Entonces, que la idea de la plataforma fue darle vida al comité y apoyar al comité y del comité sacar las decisiones, ¿no? En conjunto, en unidad, como se debe ser hasta ahora. Y tener la fuerza de la institucionalidad nuevamente fortalecida. Entonces, fue por eso que ese trabajo logístico, de mesa, de coordinación, nacía en el comité porque nos sentíamos súper seguros. Era el mejor lugar para sentarse, para planificar la defensa de la democracia. Justamente también donde no había el comité, que no tenía la fuerza, estaba el CONADE, que estaba el doctor Ubaldo Albarracín en ese entonces. Entonces eran momentos muy, muy, muy fuertes y muy decisivos, entonces había bastante fuerza. Y de ahí nace, le decimos a Luis Fernando, que estaba allá en la presidencia, ahí está Luis Fernando Camacho, yo le digo, hay esta posibilidad. Brasil siempre, voy a decirlo así, Brasil es un país que, a pesar de tener las divergencias en estos momentos de política, ellos siempre han sido muy respetuosos de lo que son temas exiliados y derechos humanos. Entonces, son respetuosos. Entonces, hay esta posibilidad, le dije con Bolsonaro, hay esta posibilidad, podemos hacer. Y me recuerdo que Eduardo Bolsonaro nos abre la reunión con el canciller Ernesto Araújo. Y él nos sienta y hace un viaje a Luis Fernando con la doctora Carmen Eva González y se amplía todo para que se pueda articular de manera rápida el tema de Colombia y Brasil. Y así fue como íbamos avanzando, y aquí en Santa Cruz y en Bolivia entera se hacían los libros para la recolección de la firma, pero era algo
que se hacía muy en equipo, o sea, se trabajaba muy Un trabajo más continuamente. espontáneo, con Totalmente. convicción, no había ningún estímulo, ningún No, compromiso, ninguna prebenda en absoluto. nada, en lo absoluto. Algo que nos apasionaba era hacer, recuperar esa libertad, porque estábamos como que ya nos estaban asfixiando y como que había muchísimos abusos. Entonces ya los tibios que no sabían para dónde ir tuvieron que tomar una decisión en ese momento, como fue en el 2019. Manín, a propósito del 2015 para acá, ¿ves alguna diferencia 2015, 2023, 2023? Veo mucha diferencia. Hay una diferencia de que toda esa fuerza, el pueblo todavía está con todo su power, vamos a decir. Lo que pasa es que las consignas no están definidas en este momento. En el 2017, 2016, hasta el 2019 sabíamos por qué luchábamos. Ahora no se sabe. Ahorita hay muchos blancos. Este blanco, el otro blanco, el otro blanco. Y si bien ha existido una determinación por ser libre, después del 2019, en el gobierno de transición, ha habido mucha desilusión por quienes... Ha sido un punto de inflexión. Exactamente, por quienes tuvieron la confianza del pueblo y lo defraudaron. Entonces, el gobierno del MAS ha sido muy astuto en poder canalizar todo ese, exactamente, todo ese desánimo de la población. Pero curiosamente todo eso después se vuelca otra vez a la calle con el famoso cabildo del año pasado, por esta fecha, se bien. Así es. Cabildo histórico, multitudinario, espontáneo. Así es, pero se vuelca porque, es como le decía, el pueblo está ahí. Ahora, lo ¿Qué le que... falta? ¿Un poco de liderazgo? ¿Un Se poco ne- más de qué? Lo que pasa es que en esto es el punto, como usted dice, de inflexión, ¿no? Nosotros luchamos por algo, pero no hay una dirección. Nosotros debemos de salir de los caudillismos. Los caudillismos nos están matando. ¿Por qué? Es porque al existir caudillismo no hay una camada de líderes que puedan estar articulando o puedan estar llevando una bandera para Santa Cruz en esta situación. El caudillismo nos ha llevado a que los liderazgos nazcan y mueran allí mismo. No hay esa autorización de alguien, si se puede decir así, para que estos líderes crezcan. Entonces, hay que hacer un trabajo, como se dice, hay que hacer un trabajo muy, muy duro, que es refundar todo, porque todo ha quedado como estamos viviendo ahorita. En un incendio se está quemando, pero este es un momento de que esa quema tiene que producir verde, tiene que salir, tiene que regenerar. Y en la política hay que regenerar. Hay que reinventar las plataformas. Hay que reinventar las plataformas y hay que optar en este momento por institucionalizar muchas cosas que la gente tiene que tomar para llevar una disciplina. ¿Qué es lo que pasa con esto? Hay que tener objetivos claros. Justamente hablábamos sobre el tema de la resiliencia. Tenemos muchos problemas en Bolivia y la gente ya no está más para seguir hablando sobre el mismo problema. Necesitamos ver cómo hacemos para hacer la parte de la solución. Y necesitamos estudiar muy bien la segunda parte, cómo es la izquierda en Bolivia. ¿Están estructurados? ¿Qué tipo de gobierno? ¿Cómo se manejan? No hay una oposición política estructurada que pueda hacerle frente a todo eso que está haciendo el movimiento al socialismo acá. Entonces es hora de que los buenos se unan con los buenos por un mismo objetivo, que es Bolivia, que es salvar la institucionalidad, como decía, refundar muchas cosas, refundar la república, diría yo, porque nos están colocando un 21 o 22 de enero, donde la nueva camada de jóvenes de 15, 16 años piensan de que ese es el día de Bolivia y no el 6 de agosto. Entonces, tenemos que retomar todo esto para poder recuperar los valores, exactamente, recuperar los valores republicanos, el civismo que se está perdiendo bastante, porque la guerra de ellos viene a través de la invasión cultural.
la batalla cultural. Y eso es lo que hay que tomar en adelante como batuta para que... Se nos va el tiempo, una diferencia entre una plataforma, una agrupación ciudadana y un partido político. Bueno, la plataforma es un grupo de personas que se unen por una causa. La agrupación ciudadana es esa agrupación que está ya reunida para definir ciertos aspectos, ¿no? Y tiene objetivos políticos. Y el partido político ya es la estructura, ya con el permiso del tribunal, de todo esto, para poder postular y ser el instrumento de... Lo que no impide que una plataforma se convierta eventualmente en un partido político o en una agrupación ciudadana. De hecho, Comunidad Ciudadana es una agrupación ciudadana. Agrupación ciudadana, ¿verdad? Sí, no impide, pero lo ideal de las plataformas es que las plataformas siempre mantengan su esencia. Y las personas que están en las plataformas puedan definirse según cómo ellos se identifican para poder ingresar a un partido político o hacer un partido político o un instrumento político para poder luchar. Eso es el objetivo de cada persona. ¿Qué te parece la división del MAS? Que entiendo eso se ha hecho acá en Santa Cruz de 2019. Ahí comienza un poco la debacle del MAS, por decirlo de alguna manera, ¿o no? No, la división del MAS no existe. La división del MAS no existe. Tienen la misma ideología política, son socialistas, les gusta el poder y lo único que están haciendo son el juego político para poder tener el poder de los diputados en las cámaras, porque al final quedan en la misma bolsa, en la misma familia, en la misma bandera. Entonces ellos están ganando espacio, tiempo y confusión para que la gente piense de que estas peleas son verdaderas, pero al final y al cabo ellos se van a sentar en una asamblea, van a limar sus asperezas y van a seguir gobernando si es que nosotros le permitimos seguir gobernando. La última. ¿Te has enterado de ese acuerdo implícito, explícito entre Comunidad Ciudadana, Creemos y Evo Morales? Sí, siempre ha existido esos acuerdos. Justamente haciendo un análisis de toda esta situación, no es de ahora, solamente que anteriormente eran más discretos. Hoy ha habido, vamos a decir, se ha visto bastante el juego de cintura. Se han sincerado, inclusive han sacado acuerdos escritos, ya están con fotografías. En esta época de las redes sociales no hay nada oculto. Pero creo que ha sido una jugada muy pobre, porque tienen toda la fuerza para poder haber sido una verdadera oposición o por lo menos haberse hecho desear un poquito más ante la situación del país. Yo digo de una manera muy fácil, muy corriente. Entonces no negociaron como tenían que haber negociado y también creo de que habían muchas cosas por hacer, especialmente en el tema de derechos humanos, en el tema de derecho ambiental, como lo están haciendo en este momento los mineros que los tienen entre la espada y la pared, y con una fuerza como tenían en el Senado no lo hicieron. Entonces creo que les faltó un poco más de juego político, o creo de que hay algunos jefes de partido que recibieron mucho y dejaron casi nada a los demás. Gracias. Gracias a usted, doctor.